Cita Sustentable. Convivir con el medio ambiente, el que habitamos sin perjudicarlo para no perjudicarnos. Cuidándolo con prácticas responsables, para el bienestar de todos. A través de innovación, pensando en el planeta, protegiendo la ecología, reciclar, sustentabilidad. Este es nuestro planeta y tenemos la obligación de cuidarlo. Entérate cómo podés aportar. Ahora en Cita Sustentable. Bueno, ahora sí, estamos en comunicación en nuestra Cita Sustentable con María Irigoyen. Ella es socia de Sustenia, tiene maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Bath, se capacitó en el programa de liderazgo para la sustentabilidad de la Universidad de Cambridge. Bueno, es una grosa y está ahora en comunicación. Bienvenida a Citas de Radio, María. Mi nombre es Angie Sanz. ¿Cómo estás? Hola Angie, bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar del programa y felicitaciones porque la verdad que todas las notas que he tenido la posibilidad de escuchar son todos temas muy interesantes que están abarcando. Buenísimo, muchísimas gracias por estos halagos, siempre vienen bien. Y bueno, estamos con muchas ganas de escucharte, María. Sabemos que nos traes un tema muy interesante como son los sistemas alimentarios y la producción, la agricultura relacionada con la sustentabilidad. Así que bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias. La idea era compartir un poco y reflexionar junto a ustedes sobre esto que se llama a nivel mundial sistemas alimentarios sustentables. Esto quiere decir la forma en la cual producimos, procesamos y consumimos los alimentos, ¿no? Y esto, por supuesto, que incluye la agricultura y la producción sustentable de alimentos. Y también abarca lo que es la llegada al consumidor. Este tema recientemente ha pasado a estar en el centro de la agenda de desarrollo sustentable a nivel global. Un reflejo de ello es que la Organización de Naciones Unidas convocó por primera vez en su historia el desarrollo de un Food System Summit, una conferencia de sistemas alimentarios para el año 2021, para el año que viene, con el objetivo justamente de generar conciencia y buscar adoptar compromisos para transformar estos sistemas y poder así acercarnos a contribuir a dar respuesta a tres grandes desafíos que tiene esta agenda por delante, ¿no? Uno es eliminar el hambre, por otra parte lograr que estos sistemas alimentarios sean más saludables e inclusivos y a su vez cuidar la salud de nuestro planeta, ¿no? Y entonces la idea es que cumplir con estos objetivos ayude a su vez a lograr esta agenda de desarrollo sostenible que entiendo ya hemos conversado, se ha conversado acá en el programa sobre esta agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que lanzó Naciones Unidas en el año 2015 y al cual adhirieron más de 190 países en todo el mundo y que justamente tiene como eje buscar el bienestar de las personas y la salud del planeta. Entonces vemos cómo los sistemas alimentarios sostenibles de alguna forma atraviesan cada uno de estos 17 objetivos que incluyen desde el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, por supuesto temas ambientales como energía, agua, trabajo decente, la industria y la innovación, ¿no? Para mencionar algunos. Así que bueno, esta es un poco la introducción de cómo este tema ha cobrado más relevancia a nivel global y también lo que se está planteando es que justamente la forma en la que estamos produciendo, procesando y consumiendo los alimentos, de alguna forma es una paradoja, ¿no? Porque por un lado vemos que en los últimos 50 años nuestra habilidad de producir alimentos se triplicó. Sin embargo, también los números muestran que el número de personas que pasan hambre aumentó a más de 800 millones en los últimos 3 años. Y a su vez vemos cómo hay una gran incidencia, por un lado, de desnutrición infantil, pero a su vez la obesidad a nivel mundial también se ha triplicado desde el año 1975 aproximadamente. Entonces vemos cómo convive, por un lado, el aumento en la producción de alimentos, pero a su vez continúa el aumento en el hambre en el mundo, la desnutrición con la obesidad, por otro lado, y un dato que a mí no me deja de impactar,
que es que el 35% de los alimentos que producimos se pierden, ¿no? Entonces esto equivale a billones de dólares al año, y es un tema clave para dar respuesta a estos desafíos. Y para cerrar un poco esta introducción y así seguimos conversando, vemos otros dos temas también, ¿no? Por un lado, vemos cómo el cambio climático está teniendo un gran impacto en los sistemas alimentarios a nivel global. Lo vemos diariamente en las noticias, ¿no? Causando sequías, inundaciones, incendios masivos en todo el mundo, y entonces pone en riesgo estos sistemas alimentarios. Pero a su vez vemos que nuestro sistema alimentario también es parte del problema, en cierta forma, porque vemos que la agricultura es una de las principales causas de deforestación y pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Vemos la contribución que hace en aproximadamente 20%, se estima, en emisiones directas de dióxido de carbono, y a su vez vemos el impacto que tiene en el uso de agua potable para el riego de las plantaciones. Entonces, todo este panorama lo que plantea es que es importante seguir trabajando para promover esta transformación del sistema alimentario con dos grandes objetivos, ¿no? Por un lado, la salud de las personas y por otro lado, la salud de nuestro planeta. Qué interesante, María, la verdad que son un montón de datos a los que le podemos sacar información. Ahora, en mi humilde lugar, digo, ¿cómo se arregla una agenda y una reunión de este tipo con tantísimas contradicciones que están tan como implantadas, ¿no? En cómo producimos, pero a la vez todas estas cuestiones de obesidad, de hambre, o sea, es tan contradictorio, como que por un lado aumentan los alimentos, por otro lado el hambre es cada vez mayor. ¿Dónde van esos alimentos? ¿Por qué está todo tan desparejo? ¿Cómo se arregla tanta contradicción a la hora de pensar también en la sustentabilidad de los sistemas alimentarios? Bueno, como bien decís, el desafío es enorme y por eso es que este tema ha pasado a estar en el centro de la agenda, ¿no? A nivel global, también regionalmente, y vemos como muchos actores empiezan a impulsar compromisos concretos en relación a este tema. Yo creo que un punto inicial es entender la situación, ¿no? Por eso primero es importante generar conciencia y entender bien cuáles son estos impactos, quiénes son los actores a lo largo de toda la cadena de valor de producción de alimentos, ¿no? De producción y consumo de alimentos, cuáles son los temas que inciden en cada instancia, en cada eslabón, y entender bien también como todas las externalidades de este sistema, que muchas veces también lo que se está trabajando, que es interesante, es buscar entender el valor real de los alimentos, ¿no? Hay una agenda establecida por una coalición de empresas a nivel global que se llama FRESH, por sus siglas en inglés, que significa fresco. Son empresas del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible a nivel global y que justamente lo que están haciendo es trabajar en estos temas, ¿no? Y uno de los temas que plantean y que me parece interesante para reflexionar acerca de tu pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor real de los alimentos, no? ¿Cuáles son estas externalidades de la producción de alimentos, el costo ambiental, la salud, la pobreza, estos temas que por ahí no se miden o necesariamente se contemplan a la hora de tomar decisiones? Y que entonces el punto de partida debe ser esto, generar conciencia, entender todas las problemáticas y situaciones implicadas y en función a eso ir avanzando hacia una agenda común de trabajo. Uh-huh. María, hay en esto que vos nos planteás de como los tres fases, ¿no? De los sistemas alimentarios en producción, procesamiento y el consumidor. En estas tres instancias, ¿hay algún conocimiento de cuál es menos sostenible o en cuál habría que poner más foco? Porque, por ejemplo, hablábamos con Pau fuera de esta conversación, como consumidor, y estando dentro de esa parte, de ese eslabón, ¿cómo contribuimos nosotros a ayudar a esa sustentabilidad dentro de todo el sistema?
Bueno, es súper interesante lo que planteás. Yo creo que, como decimos, cada eslabón tiene sus propios desafíos y algunos impactan más sobre un tema que otro. Yo creo que desde ya, bueno, los consumidores también tenemos nuestro rol. Cuando vemos el tema del consumo, también hay un aporte ahí que podemos hacer en lo que es el desperdicio de alimentos, ¿no? Se viene concientizando un poco en esto. Incluso hace un tiempo escuché una chef que hablaba de esto y daba consejos para que los consumidores puedan de alguna forma reducir el desperdicio de alimentos en sus casas. También desde el lado del consumo se está trabajando mucho el tema del empaque de los productos que compramos y el impacto que eso está teniendo en el medio ambiente, ¿no? Especialmente de aquellos que son más difíciles de reciclar. Entonces, bueno, cada eslabón va teniendo desafíos. Uh-huh. Cuando vemos todo el tema de la logística y distribución de los alimentos, bueno, ahí se está trabajando mucho en hacerlo de forma más eficiente para disminuir las emisiones de carbono generadas por la logística, que tienen un impacto muy grande en emisiones. Entonces vamos viendo cómo en cada eslabón hay oportunidades y desafíos para trabajar. Uh-huh. María, y para los que por ahí, bueno, nuestros oyentes o nosotras mismas, a veces nos sentimos un poco alejadas de lo que es sostenible, o nos quedamos, viste, en el reciclaje de basura, que además tampoco es que siempre funciona tan bien el después de dividir residuos, por ejemplo. ¿Cómo podemos ser más activos frente a esto que a mí me impresionó los datos que dijiste al principio bueno, del hambre, de la obesidad, no sé, me da la sensación como de tan desparejo, ¿no? Los que pueden tener acceso a buena alimentación y los que no. Y creemos por ahí desde citas que el aporte de cada uno hace, ¿no? Es como el famoso granito de arena. No vamos a ser parte de esa agenda o de esa conferencia, pero ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Como para aportar a esta desigualdad que existe. Sí, por supuesto. Yo creo que un punto de partida interesante es la educación, ¿no? Cuando hablamos de estos problemas de malnutrición, de alguna forma, en el cual convive el tema de obesidad y la falta de micronutrientes, por supuesto que hay un tema de accesibilidad de alimentos y que esto en una situación de país empobrecido, en el cual los índices de pobreza siguen subiendo, va a ser un tema importante, ¿no? De todo este contexto económico, de pandemia y lo que se viene. El acceso en general a alimentos más saludables suele tener un precio mayor, pero también hay un tema de educación, ¿no? De cómo estamos comiendo, cómo se pueden tomar buenas elecciones. Así que yo creo que el tema de seguir educando, bueno, en nuestras casas, en nuestras comunidades, es un tema clave desde el punto de vista de estos temas más de salud, ¿no? Y del consumo. Por otra parte, está toda la parte de los impactos ambientales, como te decía. Reciclar es un punto de partida importante. No se hace en todas las casas, aunque uno no lo crea. Es algo que falta. Las nuevas generaciones, por suerte, los chicos vienen mucho más interesados en estos temas, entonces está bueno aprovecharlo y hacerlo en casa, desde, bueno, tratar de reciclar en familia, hacer un compost, tratar de entender, ¿viste?, los alimentos que consumimos, de dónde vienen. Así que, bueno, desde el lado de las familias podemos trabajar en esto. Y por supuesto que también se está trabajando mucho en toda la cadena de valor para responder a estos desafíos ambientales, sociales y económicos, ¿no? Eso por ahí nos excede en el día a día como ciudadanos, pero sí es interesante saber que, bueno, en América Latina tenemos desafíos por delante. Los índices de pobreza suelen ser mayores en las poblaciones rurales, ¿no? Se estima, por ejemplo, que la pobreza extrema es 2,6 veces mayores en esta zona y que el trabajo infantil es más que el doble. Y un poquito lo que estábamos viendo también es que
el impacto de la pandemia de alguna forma imposibilitar la educación presencial puede tener una repercusión aún más negativa en estos índices de trabajo infantil, ya que las escuelas son lugares de contención de los chicos, ¿no? Mientras sus padres van a trabajar, especialmente en estas zonas. Entonces, bueno, estas son todas problemáticas que tienen muchas dimensiones y se pueden ir trabajando desde distintos lugares, desde el lugar que le toca a cada uno, y por supuesto cada organización puede realizar algún tipo de aporte. Uh-huh. Es impresionante, María, cómo esto de la pandemia va hasta lugares, o sea, en cada nota que hacemos, sea el tema que sea, esto de la pandemia tiene repercusiones, ¿no? Que uno se las pone a pensar cuando habla con los entrevistados. María, ¿cómo ves, por ejemplo, al campo frente y a toda la producción agropecuaria? ¿Cómo los ves frente a estos desafíos que se plantean, ¿no? En vista a los objetivos que nos decías, ¿cómo está parado el mundo agropecuario? Bueno, mira, yo por ahí lo que te puedo comentar es un poco más desde nuestra experiencia. Uh-huh. Nosotros en Susteña lo que hacemos es acompañar a empresas en impulsar esta gestión sustentable. Entonces conocemos un poco más de cerca estas iniciativas que están desarrollando, ¿no? Y acá en Argentina cada vez trabajamos más con empresas del sector que buscan formalizar, profundizar estos compromisos, ¿no? Muchas ya vienen desarrollando prácticas desde sus inicios, pero buscan entender el impacto en este marco más global de tendencias, de agenda de desarrollo. Buscan entender, bueno, cuál es el impacto que tienen, cómo se pueden gestionar estos riesgos y trabajar oportunidades. Así que acompañamos a las empresas en entender estas buenas prácticas, ver cómo se puede formalizar lo que están haciendo y profundizar ese trabajo. Así que desde ese lado te puedo decir que vemos una evolución muy positiva, al menos en el compromiso y en las ganas de seguir trabajando en este sentido. Por supuesto que también hay un tema de acceso a nuevos mercados, ¿no? Porque muchas empresas que exportan, estos requerimientos empiezan a figurar para ingresar a nuevos mercados, ¿no? Específicamente, por ejemplo, la trazabilidad de los alimentos, los certificados de calidad y inocuidad para asegurar de que sean justamente alimentos seguros. Así que muchas empresas, además de tener una convicción de seguir trabajando en este camino, también lo ven como algo que se está fijando un estándar para poder acceder a estos nuevos mercados. Y en el campo, bien bajado al campo, me parece que también sería interesante escuchar por ahí la experiencia que tienen más ahí por donde están ustedes, ¿no? Sí. Me parece que eso complementaría muy bien tener una mirada del día a día, ¿no? Uh-huh. Sería interesante. María, mientras que hablabas recién, me acuerdo, no sé, unos 15 años atrás, que todas estas normas que venían, por ejemplo, de Europa, normas como Global Gap o, bueno, algunas que ponían supermercados ingleses como Tesco, por ejemplo, ¿no? Que eran cosas nuevas para Argentina, que eran obligatorias para que, por ejemplo, la fruta de Argentina pueda posicionarse en esos mercados, como vos decías. Y al principio, yo estuve trabajando con eso y había como mucha negación por parte de los productores de un montón de cosas que parecían ridículas en ese entonces, como, no sé, destinar un lugar especial de pesticidas y de envases, los residuos que quedaban en la fruta, por ejemplo. Y ahora, hablando con vos y con todas estas columnas que hicimos de sustentables, veo como eso que al principio parecía que era de otro mundo, ¿no? O de los países avanzados, está siendo realidad y seguramente, o sea, como es una obligación tenerlo para poder exportar, esas normas que antes parecían tan ajenas ahora son tan necesarias. Es totalmente como vos decís, lo que en un momento parecían como nuevos requerimientos,
ahora ya son normas establecidas, ¿no? Sí, o a uno le parecía que exagerados, ¿para qué quieren tanta cosa? ¿Desde qué árbol sale la cereza? Y la verdad que ahora, pasado, me acuerdo que en esa época por ahí decían, como ellos perdieron todo, ahora están tratando de volver como a lo natural, ¿no? A un montón, a cosas que perdieron de recursos, ahora necesitan volver. Y como que era para nosotros una enseñanza, y ahora lo veo que está tan incorporado y es tan necesario y afecta a tantas cosas como son los alimentos, hasta dónde llegan, que digo, bueno, qué lectura, ¿no?, necesaria para hacer con los años. Sí, totalmente. Hoy en día el certificado de origen, de dónde salen las materias primas, ¿no? Esto del alimento desde el campo hasta la mesa de cada consumidor, es un tema clave que ya está establecido como requerimiento para el acceso a mercados, ¿no? Tanto cadenas de supermercados internacionales como, bueno, para exportar a determinados países. Es un mínimo que hay que tener, que muchas veces, en algunos casos, puede generar un costo adicional, ¿no? Certificar estas normas, y no necesariamente un beneficio adicional, porque ya es lo que te exigen, ¿no? Es bueno, simplemente para participar en este mercado esto lo tenés que tener. Por eso también es importante poder acompañar a los pequeños productores en el desarrollo de estas prácticas, ¿no? Para que puedan seguir avanzando y que no sea algo restrictivo, pensando también, por supuesto, en la sustentabilidad económica, que es clave en muchos de estos casos y en el contexto en el cual se desarrollan acá, ¿no? De todas las operaciones agrícolas. Y también vemos, más allá de esto, como decís vos, de la trazabilidad de los alimentos y de dónde vienen las materias primas, nos han comentado también, por ejemplo, que algunos mercados incluso empiezan a tener exigencias por esto que te comentaba del trabajo infantil, ¿no? Que es particularmente, tiene mayor incidencia en determinados sectores agrícolas, y entonces eso también pasa a ser un tema de acceso a algunos mercados internacionales que te piden ver realmente, bueno, cuáles son las normativas del país, qué desarrollan las empresas para trabajar en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Así que estamos viendo que la agenda de temas sociales y ambientales entra en juego cada vez con más peso para el acceso a estos mercados, y por supuesto que ojalá esto sea también una forma de mejorar nuestros propios procesos sin dejar a nadie afuera, ¿no? Totalmente. A mí lo que voy viendo y ya cerrando la nota, María, es que todo esto, lo bueno es que se está integrando. Antes por ahí eran todas cosas por separado, ¿no? El bienestar laboral con la seguridad en la producción y el consumidor aparte, y ahora todas estas normas o estas cosas por las que vamos aprendiendo como consumidores, y depende en el escalón en el que estés, en esta cadena, lo bueno es que se está integrando, ¿no? Entonces es como siempre nos dicen ustedes, producción sostenible desde todos los lugares. Sí, totalmente. Es la búsqueda del famoso equilibrio entre las dimensiones económico, social y ambiental, para lograr esto, que es, bueno, cuidemos hoy el mundo de mañana, ¿no? Por supuesto que eso a veces entra en algunas tensiones y dificultades en un contexto a corto plazo tan complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de tener marcos, instituciones que incentiven estos procesos, que los impulsen y no que sean prohibitivos, porque así esta agenda va a poder seguir avanzando para el bien de todos. Buenísimo, María, muchísimas gracias por estos minutos, muy interesante lo que nos contás, y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, y cuando quieran seguimos conversando. Les mando un beso grande. Adiós. Adiós. Bueno, así pasaba una nota realmente interesante de la mano de María Irigoyen, socia de Sustenia, con una nota muy interesante.